Hola, mi nombre es Sandra Martínez y soy sobreviviente de abuso sexual. No tengo muy claro en qué edad empezó porque, así como muchas otras cosas, mi mente lo bloqueó un poco, pero sí tengo muy claro y recuerdo la primera vez, o más bien cómo empezó. Llegué de la escuela por las fechas, por el tipo de uniforme, pues calculo que tendría yo a lo mejor unos 5 o 6 años aproximadamente. No estoy muy segura. Eh, Llegué a la casa como pues, un día normal y pues estaba mi hermano eh, y solo me habló, me dijo que fuera con él, pues normal, ¿no? Pues, unos hermanos. Ah, me puso sobre él y empezó a como a frotarse, algo así. Y de ahí pues todo empezó. Así era al principio, o sea, tocamientos. eh, yo era una bebé, no lo entendía. Y después con el paso del tiempo ya no solamente eran tocamientos, ya había eh, pues desnudez, eh, no sé él cómo conseguía películas, películas para adultos y me ponía a verlas, él hacía que yo las viera, me decía que era un juego, me decía que, que yo era la actriz, que, que el juego era de actuarse y que yo tenía que actuar lo que estaba viendo. Así que a los 7 años ya era actriz. Y sí, todo lo que conocemos, yo creo que la mayoría hemos visto películas porno. Y sí, hacía todo lo que él me hacía hacer, todo eso. Había mucha... Voy a tratar de explicarlo. Mm, Había muchas amenazas porque también me ponía videos de... No recuerdo cómo se llaman. Me ponía videos donde torturaban gente reales, donde había choques, pero sobre todo donde torturaban gente, donde le cortaban un brazo a uno, donde le daban un balazo, donde le cortaban la cabeza. Y me decía cosas como, eso pasa cuando cuentas un secreto de hermanos. Siempre me repetía que ese juego, porque él lo hacía así como un juego, eh, siempre me repetía que todos los hermanos lo hacían, que todos. Que si se lo contaba a los papás, que era un secreto de hermanos, que se lo contaba a los papás o a alguien mayor o se lo contaba a alguien, pues me iba a pasar lo que yo veía en los videos. Cuando tienes esa edad, pues cuando tienes esa edad, pues crees, ¿no? Crees todo lo que te dicen. Y por otra parte también está el obedece a tu hermano, hazle caso a tu hermano porque es tu hermano, es más grande que tú y tú tienes que obedecer porque tú eres la más chiquita, ¿no? Entonces, al recibir pues todas estas amenazas, obviamente, pues yo no iba a contarlo, aunque no me gustara ese juego, ¿no? A veces yo lloraba porque pues me dejaban con él, porque pues era mi hermano.
él me iba a cuidar. Entonces yo lloraba y pues es normal que un niño llore por sus papás, ¿no? Entonces lo veían como algo normal. Pero yo realmente, yo lloraba pues porque sabía lo que seguía, sabía que iba a pasar, sabía que íbamos a jugar ese juego, que a mí no me gustaba jugar, pero no podía decir que no. Porque incluso cuando decía que no, pues me iba peor a mí o a mis cosas, ¿no? Porque si decía que no, pues rompía mis juguetes favoritos y pues en ese tiempo, cuando tienes 6 7 años, pues 8 9 pues amas tus juguetes, ¿no? Era el miedo, este, y, y creo que nadie se dio cuenta de como este cambio de personalidad, porque decían, pues así es la niña. Eh, Después, pues empezó a haber violaciones. No sé cuántas veces ni qué tan seguidas eran, pero eran muy seguidas. Muy seguidas. Obviamente en ese tiempo, pues a esa edad no lo entiendes. No lo entiendes. Pasó el tiempo. Fueron años, 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 años. Y yo recuerdo que eh, recuerdo que muchas veces, pues, ahorita lo entiendo, ahorita sé que era escape de la realidad y que era disociación y entre otras cosas, ¿no? Pero pues no lo entendía. Este, Siempre que pasaba esto, era, era como si algo, yo ya, no que supiera, pero algo había que yo ya sabía que seguía. A veces no sabía, porque a veces pasaban cosas nuevas. A veces él quería experimentar otra, pues, por otra, no sé, otras cosas, ¿no? Entonces, pues a veces no me lo esperaba. Pero era como si mi mente se desconectara totalmente. Era como si yo no estuviera ahí. A veces cuando pasaba, simplemente mi mente se iba. Bueno, no, siempre se iba. Eh, a veces me quedaba como en shock. Este, no sé cómo explicarlo, como vacía, como si me saliera de mi cuerpo y no estuviera ahí. Pero después regresaba. Cuando terminaba, a veces simplemente, pues yo no hacía nada, porque si lo hacía era más difícil. Si decía que no, o trataba de quitármelo, era más difícil. O si decía que le iba a decir a mis papás, pues realmente tú lo ves, no conoces otra cosa, no hay nadie que te diga, oye, eso no es normal, oye, eso no pasa con los hermanos, oye, tu hermano te está haciendo daño. No había nadie que me lo dijera. Al contrario, siempre había, obedécelo. Eh, entonces, él él siempre trataba como de demostrar quién era pues, el que mandaba, ¿no? O sea, por así decirlo, con otras cosas también, porque él no tenía consecuencias. O sea, él podía pegarme, él podía hacerme, pues claro, es un juego de hermanos. Y pues, ahorita, digo, ya de grande me di cuenta que no es normal, que no es normal que tu hermano todo el tiempo te esté molestando, que no es normal que todo el tiempo te esté pegando, que no es normal que sus amigos incluso estén rompiendo siempre tus juguetes, estén irrumpiendo tu paz. Ellos eran mayor que yo, no tenían mi edad.
Una vez, él incitaba a él le gustaba, yo creo que él me odiaba, porque él realmente disfrutaba cómo yo, o sea, el verme llorar, el verme muerta de miedo, porque me moría de miedo, el causarme ese terror, él lo disfrutaba. Entonces, por ejemplo, una vez sus amigos y él, imagínate que tienes 7 años, 6, y que pues están abusando de ti sexualmente, te sientes vacía. Eh, una vez llegaron y lo único que tienes es a tu mascota, ¿no? Tenía una perrita. Una vez llegaron ellos, él y su amigo, eh, y agarraron a mi perrita y yo corrí tras de ellos porque sabía que le iban a hacer algo, porque veía cómo maltrataban animales. Y empezaron su amigo empezó, la voy a tirar del segundo piso. Entonces yo estaba llore y llore y llore y llore, porque pues era lo único que tenía, era lo único que me hacía no sentirme tan sola. Y la aventó. Después de mucho rato de estar yo llore y llore pidiendo que por favor no lo hicieran, la aventó y no pasó nada. O sea, nadie les dijo, oye, eso está mal. Nadie les dijo, oye, no se metan con la niña, porque yo era una niña. Ellos no. Y así muchas cosas, muchas cosas, pero él siempre demostraba como ese poder, como ese nadie te va a hacer caso. Todo el tiempo me lo repetía. Este, siempre me decía que para que me quisieran yo tenía que obedecer a él, sobre todo a él. Para que no me pasara nada, yo tenía que obedecerlo. Em, durante todo este abuso no hubo nadie que lo parara. Y me refiero a general. Recuerdo una vez que, em, pues, creo que se llama limen. Empecé a sangrar. Tenía yo como 7 años más o menos, o 6. Empecé a sangrar y pues él dijo que me había caído. Dijo que me había caído, que me había pegado con una parte de la alberca. Y le creyeron, le creyeron. Ahora sé que no me caí. Me lastimó tanto que sangré. Entonces, estuve como un mes, más o menos, caminando así con las piernas abiertas porque no podía hacer cosas. Y no sé, o sea, el doctor, a lo mejor el que me atendió, ¿cómo no dijo? ¿Cómo no se dio cuenta, no? Entonces, este, fueron muchos años. Yo era una niña que podía pasar horas sin hablar. A veces tenía como en mood, ¿no? O sea, como silencio. Y yo despertaba y era como si mi cerebro no conectara. Pues estaba en shock. Estaba con un estrés postraumático, como se diga, estaba pasando por muchas cosas, por depresión. Y no hablaba, o sea, pero realmente no era como que no quisiera hablar. Yo despertaba y pasaban horas, 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 horas. Incluso yo creo que podía estar 8 horas, 6 horas, 5 horas en la escuela sin hablar. O en mi casa cuando era sábado, domingo, no había clases. Y para todos era normal, porque siempre decían, pues la niña es así, no habla. Siempre decían como, es que siempre tenemos que sacar las cosas a tirabuzón. O decían, algunos tíos que iban se daban cuenta, ¿no? Y decían, oye,
¿qué onda? La niña, tenemos aquí 3 horas y no habla. Entonces decían, pues es que es grosera. Y realmente no era así, realmente era que mi cerebro estaba pues procesando información, estaba procesando todo este estrés, porque cuando hay un abuso no solamente hay secuelas emocionales o depresión o soledad o muchas cosas, sino que también eh, pasa algo en el cerebro, no se hacen ciertas conexiones neuronales. Entonces yo batallaba mucho para la escuela porque había tanto estrés, tantas situaciones de estrés, que mi cerebro no podía procesar información. Entonces yo decía, güey, soy burra, güey. O sea, ahora lo entiendo. Mi cabeza estaba pasando por mucho, mi cerebro. Entonces no procesaba información. Recuerdo que a veces tenía mm, como en la película de Efecto Mariposa, donde estaba escribiendo, estaba, no sé, algún dictado o algo, y de repente como que todo se desaparecía. Entonces yo seguía como escribiendo y mi cabeza hacía como esto, como así, y no sé a dónde se iba y regresaba. Cuando regresaba y veía mi cuaderno, realmente no había escrito nada, o solamente había puros rayones, o ni siquiera le podía entender yo a mi letra, por todas estas escapes de la realidad, por toda esta disociación que estaba haciendo mi cerebro a causa de este abuso o de lo que estaba pasando, de este estrés. Entonces yo decía, ¿qué pedo? O sea, yo pensaba que era mensa, ¿no? O que era burra, pues me frustraba, ¿no? El hecho de ver como mis compañeros, pues, sí lo entendían y yo no. En general, ¿no? O sea, este, también lidiar con los maestros. Yo sé que había maestros que se dieron cuenta, este, pero no hicieron nada. No hicieron nada, digo. Um, y sé que se daban cuenta porque había muchos maestros que me pasaban, que me veían con esa cara de pobrecita, con esa cara de lástima, por así decirlo, como esa cara como que si me entendían y me pasaban, o solamente pues no me pedían como a los demás compañeros o no les exigían como a los demás compañeros. Pero también había otros maestros que me humillaban por lo mismo, ¿no? Era una niña que no dormía. Una de las secuelas fue esa, los terrores nocturnos, las pesadillas. Entonces mi cerebro no descansaba. Estaba siempre en modo supervivencia, tanto que no descansaba. Estaba siempre alerta. Y era una niña, tenía que estar alerta. No tenía, me obligaron a estar alerta. No descansaba, no dormía, pues obviamente no rendía en la escuela, me dormía en la escuela, porque pues no aguantaba. O sea, había maestros que me regañaban por esto en lugar de, pues de entrar, ¿no? O sea, de decir, oye, ¿por qué viene a dormir a la escuela y por qué no está durmiendo en su casa? ¿Qué está pasando en su casa que no está durmiendo en su casa, no? Ah, hay muchas cosas, pasaron muchas cosas muy dolorosas, y ahora lo cuento porque puedo contarlo. Ahora lo cuento porque es necesario. Ah, pasó el tiempo, fueron muchos años, no sé, se calcula unos 6 7 años tal vez. Yo creo que mis deseos de morirme empezaron como a los 8 años tal vez. De despertar todos los días y no querer despertar. De quererme morir.
Pero ese era un deseo, o sea, no era un miedo, era un deseo de no querer estar. Cuando fui creciendo y pues tus amigas empiezan a platicar y empiezan a salir estos temas, ¿no? Del primer beso, de que quieren tener novio, o en la escuela, ¿no? Empieza a haber como esta baja información, porque era muy poca información. Creo que siguen dando muy poca información sexual. Y empecé como a hilar, empecé como a entender y me dio mucho coraje. Me dio mucho coraje, me dio mucha culpa, porque pensaba que yo tenía la culpa. Porque pues también siempre escuchas cosas como el hombre llega hasta la mujer quiere, ¿no? Y yo pensaba que yo tenía la culpa. Cuando yo me empecé a negar y él se dio cuenta que yo ya sabía lo que estaba pasando, me empezó a decir cosas como que si lo decía iba a destruir a la familia, como que si lo decía no me iban a creer, que si lo decía pues yo tenía la culpa, entonces yo también me iba a ir a la cárcel. Yo me iba a ir a la cárcel, él no, porque él era hombre y era normal que sintiera eso y era normal que hiciera eso. Pero yo me iba a ir a la cárcel porque yo me dejé que pasara. Entonces tenía que seguir pasando, ¿no? Porque pues ya no había otra, o sea, ya no había para atrás, ya había pasado, entonces tenía que seguir pasando. Y realmente para en ese tiempo pues yo ya no tenía nada, o sea, no tenía ni voz, no tenía autoestima, no tenía nada. Entonces seguía yo siendo un costal cada que pasaba. Mi cerebro se seguía yendo. A veces recuerdo que cuando terminaba, a veces ni siquiera me limpiaba él. O sea, solo se salía, se iba y ya seguía normal su vida. Y yo me quedaba ahí, a veces llorando por horas. Y pues me limpiaba su esperma, sus fluidos, ¿no? Pero con coraje. Me los limpiaba con coraje, con mucho odio. Entonces a veces me hacía daño en el estómago o en la pierna, donde haya sido, ¿no? Donde haya caído. Y me hacía mucho daño tratando de quitar esa sensación. Eh, Cuando yo empecé a entender y realmente yo quería morirme y en mi cabeza empezó como a planearlo. Empezó a planearlo de una en mil formas. Entonces imaginaba si me caía de un tercer piso, cuál era el edificio más alto, más cercano, donde cayera y morir. O sea, o si me pasaba la carretera, eh, pues caminando, tal vez me atropellarían, o qué camión podría ser el que me atropelle y realmente morir y no quedar, pues, con fracturas o algo así, ¿no? O sea, realmente irme, realmente morir. O cómo conseguir un arma. Tenía yo 12 años. Tenía 12 años. Entonces todos los días pensaba cómo morirme. Escribí una carta. Escribí una carta, porque pues tampoco era justo. O yo no lo sentía justo el morirme, el quitarme la vida y que pues él se quedara así, ¿no? Como pues no pasó nada, yo no hice nada. Entonces escribí una carta diciendo con detalle. Obviamente lo estaba viviendo, así que todo era muy claro. Diciendo con detalle todo lo que, pues todo lo que él me había hecho vivir, todo lo que él me había hecho hacer.
y la escondí. La escondí pensando que después de muerta, pues algún día la iban a encontrar, ¿no? Tal vez un año después, tal vez dos, tal vez 15, tal vez nunca. Entonces la escondí, pero pues no la escondí tan bien. Bueno, yo pensé que sí la había escondido bien. Yo ya no tenía control de nada, vaya, de la situación, ni siquiera de mi cerebro, ni de mi cuerpo, de nada. Mm. Un día llegué a mi casa y ya estaba mi mamá con la carta, con la carta en las manos, y sentí mucho miedo. Sentí mucho miedo por lo que iba a pasar después, sentí mucha vergüenza, sentí mucha culpa. Mi mamá no tomó la mejor decisión porque pues no lo consultó con nadie, ¿no? Simplemente se dejó llevar por lo que sentía y no fue lo mejor. No fue lo mejor para mí como víctima, que en ese momento pues yo no me veía como víctima. Eh, Me dijo cosas que no debió decirme y pues realmente no pasó nada. O sea, sí hubo un cambio, pero no un cambio mejor para mí, porque pues a él lo corrieron de la casa, y digo lo corrieron porque lo mandaron a una casa a Monterrey con dinero, con carro, con su mensualidad, ¿no? Porque le daban por mes dinero para que sobreviviera. Bueno, no, para que viviera chido, ¿no? Entonces yo me quedé en la casa lidiando. Todavía tener que lidiar con lo mío, con mis emociones, pues lidiar con las emociones de los demás, que no era mi responsabilidad. Entonces me dolía mucho el escuchar a mi mamá llorar todas las noches, ¿no? Y yo sentía que pues era mi culpa, que, que pues no debía haber dicho nada, que no debía haber escrito nada, ¿no? Pasaron, no sé, días, tal vez un mes, 2 meses, no sé la verdad, pero pasó poquito tiempo y un día él regresó a la casa. O sea, mi mayor miedo era el encuentro que él iba a tener conmigo después de que lo dejé pues en evidencia, ¿no? Era uno de mis más grandes miedos, el que iba a pasar. Entonces, mmm, ese día, mis papás salieron y pues, según ellos, se aseguraron que él no iba a estar en la casa. Se quedó pues la señora, ¿no? La señora que ayudaba en la casa según a cuidarme, pero pues, güey, no eres de su familia, no les importa. Según él se salió antes de que se salieran mis papás, él se salió. Y pues yo estaba en la casa, fui a la cocina y cuando salí de la cocina lo vi. Me quedé en congelamiento como muchas veces y como en muchas situaciones, y vi su mirada, vi su cara y sabía que iba a pasar algo. Así que corrí a mi cuarto a encerrarme. Me alcanzó y me tomó del cabello, bueno, de los pelos, y me arrastró. Me arrastró por toda la casa y me llevó a su cuarto.
Él en su cuarto, su cama era como, o sea, era como un cajón de madera y arriba estaba el colchón. Entonces había cajones que, o sea, en la madera. Él me arrastró a su cuarto, golpeándome, levantó el colchón y me metió en un cuadro, abajo del colchón, en la cama. Me metió ahí y ahí me tuvo. Me tuvo como, no sé cuánto tiempo, pero me tuvo mucho tiempo. Este, yo pensé que me iba a morir, yo pensé que me iba a matar. Y más bien, pues sí quería que me matara, pero pues, sin sentir dolor, ¿no? Después me sacó y me empezó a violar otra vez. Me empezó a violar después de patearme, después de aventarme contra la pared, después de muchas cosas. Empezó a violarme y me dijo que era lo que me había ganado por, por hablar. Y que para qué había hablado, si como quiera no pasó nada, si él estaba ahí. Y que yo nunca me iba como a deshacer de él. Y pues me violó y pasó lo mismo de siempre. Mi mente se fue. Él se fue, yo otra vez quedé en shock, tirada ahí. Supe que no iba a pasar nada, que no iba a cambiar nada. Bueno, sí iba a cambiar algo porque el odio había crecido, el odio que él me tenía había crecido, entonces ya no iba a ser como antes. Ahora iba a ser con violencia. Y sí, lo siguió haciendo. Eh, Hubo un momento en que, no sé, la última vez, obviamente todo ese tiempo yo quería seguir muriéndome. Yo quería morirme, yo no sabía para qué había vivido o para qué estaba pues en este mundo, ¿no? Eh, Tenía 13 años. La última vez lo hizo así. Yo en ese tiempo pues ya pues me iba a casa de mis amigos o así, ¿no? Eh, en ese tiempo estaba yo en casa de una amiga y fui por algo a la casa. Se supone que no había nadie, o sea, estaba a la vuelta, no había nadie. Entré y me lo topé. Me lo topé y pues pasó lo mismo. Me empezó a desnudar. Siempre se reía de mí. Me decía que pues nadie me quería. Me decía que pues que ahí estaba el ejemplo, ¿no? Que nadie lo había castigado, que no haya pasado nada. Entonces que pues ya no tenía caso como hablarlo o como decirlo, porque si no me iba a ir peor. Entonces, esta vez fue diferente, no sé qué pasó realmente en mi cabeza. Mm, no me fui, no me fui. Fue como si algo explotara en mi cerebro. Fue como si mi cabeza hiciera un clic y no me fui. Entonces el tenerlo encima de mí y el sentirlo me dio mucho coraje. Y ya no existía el miedo, ya el miedo a que me matara ya no existía. Más bien creo que lo deseaba. Entonces empecé a pegarle, pero con una fuerza, no sé, con toda mi fuerza, empecé a pegarle y empecé a jalarle los pelos y empecé a quitarlo encima. Y él no se esperaba, o sea, no se lo esperaba, entonces él se empezó a hacer para atrás y me acuerdo que él se bajó, o sea, de la cama y se fue para atrás, entonces yo empecé a patearlo.
empecé a patearlo, empecé a pegarle la cara, le empecé a decir que era un violador, le empecé a decir que era la peor persona del mundo, que yo un día le dije que yo un día me iba a vengar de él, le dije que yo lo odiaba, le dije que no, él no se merecía vivir, le dije que yo un día lo iba a matar, que yo un día lo iba a matar. Y empecé a pegarle y empecé a pegarle una y otra vez. Y él empezó a llorar. Nunca lo había visto tan débil, o sea, tan, no débil, sino tan cobarde. Nunca lo había visto tan cobarde. Creo que en ese momento entendí que la única persona que podía defenderse era yo. No tenía por qué ser así porque pues yo era una niña. Pero en ese momento lo entendí. Y fue la primera vez que me sentí valiente. Eh, Después de eso, pues su coraje creció más porque ahí se dio cuenta él que ya no iba a seguir, que todo eso ya se había acabado, que él ya no podía tocarme, ni manosearme, ni violarme, ni nada. Pero pues lo físico seguía cada que tenía la oportunidad. Por ejemplo, si no se me olvidaba lavar un plato, iba a mi cuarto y me sacaba de los pelos, ¿no? O me pateaba, o me pegaba, o me sacaba el aire del estómago. O sea, la violencia física seguía. Y pues nadie lo paraba. Recuerdo un día que estaba yo afuera de la casa con un amigo, pues yo ya tenía, no sé, 15 años o 16, no sé. Y estábamos afuera de la casa platicando. Estábamos en el carro de él o de sus papás, no sé. Y él llegó y solamente me abrió la puerta y me bajó a golpes. Me bajó a golpes de la casa. Entonces cuando yo le dije a mis papás que pues yo indignada, ¿no? O enojada más bien por lo que él había hecho, mis papás fueron como que, pues es que tú estabas en el carro de alguien. Y fue como, o sea, este vato tiene violándome años y puede seguir pegándome. Sí, ya no me violaba, pero él seguía pegándome, él seguía maltratándome tanto físicamente como con sus palabras, como psicológicamente. Todo el tiempo me causaba terror, sobre todo de niña. Había veces que se ponía fuera de mi ventana en mi cuarto y con un cuchillo y solamente en las noches yo escuchaba te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Entonces, por lo mismo no podía dormir. Quedan muchas secuelas. Hay secuelas con las que yo ahorita todavía sigo lidiando y las voy a tener toda la vida. Eh, Ahorita lo entiendo. La terapia me ha ayudado muchísimo a entender muchas cosas de mí, de cómo funciona mi sistema nervioso, de pues a manejar todo, o sea, para poder tener una vida normal. Y, o sea, no sé, una de las secuelas pues es la ansiedad. Todo me da ansiedad, prácticamente todo. Manejar me da ansiedad, manejar de noche me da ansiedad. Hasta hace, ya tiene yo creo unos 5 años tal vez, o 6, que no tengo un ataque de pánico, no tengo un ataque de ansiedad. Eso es un logro para mí, porque he aprendido no a controlarlo, sino a manejarlo. Y también a como a identificarlo, Por ejemplo, el llegar a un lugar nuevo que no conozco, que nunca he ido, me da ansiedad hasta que logro ver la salida, ¿no? Pero he vivido tanto con eso que pues me parecía algo normal. O sea, lo he vivido desde niña.
porque desde niña pues tenía ansiedad, tenía depresión, terrores nocturnos, em, violencia. Me convertí en una adolescente violenta, era una niña violenta, porque golpeaba a mis compañeros. Me convertí en una adolescente muy violenta, tanto que una vez casi le rompo la espalda a un amigo, a mi mejor amigo en ese momento. Y todo el tiempo me peleaba, todo el tiempo estaba enojada. Em, entonces había mucha violencia, yo generé mucha violencia, pero era una secuela del abuso, era una secuela del que no me trataron, que no me dieron pues lo que ocupaba en ese momento, como esta red, ¿no? De apoyo. Claro que ya de grande pues decidí dármela yo, con mis terapias, y viviendo mi vida. He aprendido muchas cosas. He aprendido a, a disfrutar mi vida. He aprendido a dar amor, a recibir amor también, porque no sabía cómo. He aprendido a disfrutar mi vida sexual. Ya no tengo disociación. Cuando tengo, este, pues cuando tengo o sea, actividad sexual, ya no tengo disociación. Ya no entro en shock, ya no hay congelamiento, porque antes sí lo había. Eh, Vivir un abuso es muy difícil, porque no se trata solo de olvídalo y ya, sino que va más allá, porque se queda en todo, se queda en tu cuerpo. Mm, Hay ciertas caricias que yo no puedo, que mi cuerpo rechaza, ¿no? He aprendido a recibir abrazos, porque a veces los abrazos me dan ansiedad. Eh, y hay ciertas caricias que mi cuerpo reacciona inconscientemente, como, es como, ah. Y antes no lo entendía, ahora lo entiendo, sé que es una secuela de... Y va más allá de olvídalo, de tienes que sacarlo. Va más allá porque se queda en tu sistema nervioso. Ahorita yo tengo un trastorno que es de estrés post-traum- post-trauma- postraumático. Tengo un trastorno que me lleva pues a otras cosas, ¿no? Como el, lo difícil que es concentrarme. Se me dificulta mucho concentrarme. Se me dificulta mucho hablar de lo que siento. Fue como si todas estas emociones, como si las hubieran desconectado de mí. Puedo hablar de anécdotas, puedo contar historias. Y eso lo he trabajado mucho. Por eso lo hago. El expresarme. Pero el expresar lo que siento me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Incluso con los más cercanos, ¿no? Y obviamente eso me lleva a tener consecuencias con mis relaciones, tanto como de amistades como de familia, ¿no? Con mis hijos, con mi pareja. Pero he trabajado en eso. Me cuesta mucho confiar. Me cuesta mucho confiar en las personas, pero confiar en cuestión de abrirme, de mostrarme vulnerable. Mm, He hecho como esta, pues no careta, pero sí como protección, ¿no? De esto de ser Sandra la chistosa, y ser Sandra la que le vale madre todo, y ser Sandra la que no siente, y ser Sandra la que
ay, pues siempre está bien, ¿no? Y siempre está feliz. No, no es así. Ya tengo un tiempo que no paso por depresiones fuertes. Ya sé detectar cuando voy a entrar en una depresión. Entonces trabajo en eso. O sea, cuando siento que voy a entrar en una depresión, no lo trabajo. Eh, He aprendido a perdonar. Porque el odio no es parte de mí. No es parte de mi esencia. He recuperado mi esencia. He recuperado mi esencia. eh, Me voy conociendo cada vez más y me gusto. Me caigo bien. Me acepto. Mm, Hay cosas que a veces todavía no logro entender. Por ejemplo, todavía tengo pesadillas, todavía tengo terrores nocturnos, todavía tengo insomnio. A veces ya casi no, pero hay días que sí. Y a veces hay recuerdos. A veces hay pesadillas que realmente son recuerdos. Y es como si mi inconsciente estuviera procesando todavía esa información. Y la va a seguir procesando porque pues a veces es como si mi mente dijera, estás lista para este recuerdo. Pues con eso. Y ya no huyo de mis recuerdos, ya no trato como de bloquearlos, más bien trato pues de vivirlos cada que viene un recuerdo. Porque eso también me ayuda con la ansiedad. Eh, Desde niña, desde que empezó el abuso, hasta hace 5 años tenía ataques de ansiedad en la regadera. Luego voy a hablar de eso para explicarlo un poco mejor. ¿Por qué decido hablar? Decido hablar porque como mi historia hay muchas. Conozco muchas como mi historia. Y la gente, incluso ahorita niños y adolescentes están pasando por eso. Y nadie hace nada. O sea, los números son para asustarse. Los números están para asustarse. Y son cosas que nadie debería vivir. Lo que yo viví, nadie debería vivirlo. Y hay mucha gente que lo vivió, lo está viviendo. El abuso deja secuelas emocionales, deja secuelas físicas, deja secuelas en tu cerebro, en tu memoria, en tus conexiones neuronales, en tu sistema nervioso. Ah, Ahorita puedo hablar de esto porque me costaba mucho, me costaba mucho hablarlo. Me cuesta todavía hablar algunas cosas. Y también está la parte de que la gente juzga. Por ejemplo, a mí muchas veces me han dicho, ay, ¿tú qué pudiste haber sufrido? Tú fuiste una niña privilegiada. Tú tuviste todo. Ay, ¿tú qué te acuerdas? Porque pues a veces me dan bajones, ¿no? O sea, no sé, a veces en reuniones me dan bajones si alguien habla de algún tema, ¿no? Como el primer beso, como la primera vez. Cuando preguntan, ¿cuál fue tu primera vez? Yo tengo que inventar una historia. Eh, Porque hasta eso me quitó. Entonces está esta parte, ¿no? Esta parte que juzgan o a veces me dicen, o de la nada, alguien que ni siquiera casi me conoce dice, la niña privilegiada de tal colonia, la niña privilegiada de tal colegio. Sí, sí, tuve muchas comodidades, pero también viví un infierno. Y un infierno provocado por alguien que supone que tiene que cuidarte. Hay muchas cosas con las que yo no puedo hacer todavía, que me cuesta hacer a consecuencia de eso. A veces mi sistema nervioso está en alerta y es muy desgastante. Me ayuda mucho que tengo un trabajo que me gusta mucho, que amo, que lo entiendo, que no me frustra. Eso me ayuda mucho. También me ayuda mucho que son, pues, trabajo por horas, trabajo por horarios, que yo pongo mis horarios. Eso también me ayuda mucho, porque el estar en una oficina para mí sería, no sé, 8 o 10 horas. Sería la muerte porque por toda la disociación todavía no logro controlarla.
más bien manejarla. Y tal vez nunca lo logre. Por eso no estudié una carrera, o sea, en universidad, por mi disociación, porque no puedo manejarla todavía. En cosas tan normales, por ejemplo, con mi pareja, cuando ella a veces tenemos una discusión o me está hablando de algo, o cualquier persona que me está hablando de algo, me voy, o sea, me ciclo. Ella dice, te ciclas. Y trato, y es un constante como forcejeo en mi mente, de mi inconsciente con mi consciente, de decir no te vayas, no te vayas, no te vayas, y a veces el no poder hablar. Obviamente eso trae consecuencias en todo, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con mis amistades. Son temas que tenemos que hablar, porque son temas que no están, que no hay mucha información. Por eso yo decidí hoy hablar, porque yo ya no siento vergüenza. Yo nunca debí sentir vergüenza, ni debí sentir culpa, porque no fue mi culpa. Esa es parte de mi historia. Es una parte muy dolorosa. Y pues voy a empezar a hablar del tema, voy a empezar a hablar de eso. Si tú estás sufriendo algún tipo de abuso, busca ayuda. Si sufriste alguna vez abuso sexual, busca ayuda. Porque no se trata de olvidarlo. Tienes que aprender a vivir con eso. Tenemos que aprender a vivir con eso. Yo tengo que aprender a vivir con eso. Y lo único que me va a ayudar es la terapia. Es lo único. Aunque así hayan pasado años y años y años, busca ayuda. Así haya sido una vez o dos, las veces que hayan sido. Porque de eso se trata. Se trata de sanar. Se trata de sanar aquí y ahora. Y sano para mí. Sano, estoy sanando para mí, para mis hijos. Porque, pues, ¿cómo vas a hacer bien tu papel si no sanas? Yo decidí cortar eso. Yo sé que él fue un niño dañado, porque a él lo abusaron unos primos, ya lo supe después, y él me dañó a mí. Pero yo corté eso. Él me dañó a mí, yo decidí pues sanar y no dañar a nadie más. Él ya no está aquí, él se suicidió, se quitó la vida. Hay palabras que ni siquiera puedo decir bien. Él se quitó la vida. También es otra cosa que voy a hablar después, lo que sentí, porque tuve que fingir, tuve que fingir que me dolió, porque en ese tiempo fue como si no importara. O sea, cuando se enteraron, y digo cuando se enteraron porque pues lo supieron mis padres, lo supieron mi hermana, tal vez algunos amigos de mis papás lo supieron, algunos maestros se dieron cuenta y nadie hizo nada. Entonces, yo crecí con con la idea de que lo que me había pasado era algo X, que lo que yo he vivido pues no importaba, o lo que yo había sufrido no importaba, que mi sufrimiento era mínimo, que no importaba, que no tenía voz. Ahorita aprendí que sí tengo voz, ya puedo decir que no a algunas cosas, ya puedo poner límites y está bien. Antes no, antes sentía que yo no importaba, que mi voz no importaba. He trabajado mucho en mi autoestima, he trabajado mucho en mis logros, en lograr cosas, he trabajado mucho en mis sueños y en mi seguridad. Voy a seguir contando mi historia. Ahorita pues traté de hacerlo sin pensar tanto.
Y esa es parte de mi historia. Creo que después van a ir saliendo más cosas. Y pues es todo. Es todo. Hay que compartir estas historias porque entre más gente llegue, se va a hacer más conciencia. Se va a hacer más conciencia de los abusos que existen a las personas más vulnerables, que son los niños. Mucha gente piensa que porque tuviste dinero, porque tuviste en tal escuela o porque tuviste tal como pues este nivel, o que mis papás tuvieron, porque yo no lo tenía, lo tenían ellos. Creen que no pasan estas cosas y realmente pasan. Pasan en todos los niveles. Pasa. Entonces yo te pido que compartas parte de mi historia. Y voy a tratar como de explicar más sobre el tema. Para eso, para hacer conciencia, para evitar. Porque también sé que mi testimonio va a ayudar a muchas personas. Y por eso decido hablar. Pues es todo por el momento. Gracias.